Toledo fue municipio romano, capital del reino visigodo, lugar destacado del Emirato de Córdoba y ciudad de alta relevancia para los reyes católicos. En el siglo XVI, Carlos I la convierte en ciudad imperial y sede de la corte. Ciudad de las tres culturas con obras maestras del cristianismo, del judaísmo y el islam, es conocida por su casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El puente de San Martín es un puente medieval que cruza el río Tajo. Fue construido en el siglo XIII y reconstruido en el siglo XIV tras un incendio. Es uno de los monumentos más emblemáticos de Toledo. El baño de la Cava es un baño árabe del siglo XI. Construido donde anteriormente se ubicaba un puente de barcas, se encuentra en la ribera del río Tajo y es uno de los pocos baños árabes que se conservan en España. La Academia de Infantería, construida a mediados del siglo XX, es un ejemplo de la arquitectura neorrenacentista española. El castillo de San Servando, de origen romano, fue reconstruido por Alfonso VI en el siglo XI y es uno de los principales atractivos turísticos de Toledo. El puente de Alcántara fue construido en el siglo III después de Cristo y reconstruido en los siglos X, XIII y XVIII, es uno de los puentes romanos mejor conservados del mundo. El Palacio de Galiana fue construido en el siglo XI por el rey Taifa al-Mamun y es un ejemplo de la arquitectura mudéjar española. El Hospital de Tavera fue construido en el siglo XVI por orden del cardenal Tavera y es una obra maestra de la arquitectura renacentista española. El Paseo de la Vega es un lugar ideal para pasear y disfrutar de las vistas de la ciudad y de la casa de corcho construida en el siglo XIX. El circo romano fue construido en el siglo I después de Cristo y se mantuvo activo hasta el siglo V. Es uno de los pocos circos romanos que se conservan en España. La Puerta del Cambrón, al parecer de origen visigodo y con estructura musulmana, fue remodelada en el siglo XVI y es una de las puertas más antiguas de la ciudad. La Puerta de Alfonso VI fue construida en el siglo X sobre edificaciones previas, con modificaciones de estilo mudéjar en el siglo XIII y es una de las puertas más importantes de la ciudad.
La puerta de bisagra, aunque de orígenes muy anteriores, fue reconstruida en el siglo XVI y es la puerta principal de la ciudad. La Puerta del Sol, originaria del siglo I DC y después torre musulmana de estilo mudéjar, fue reconstruida en el último cuarto del siglo XIV y es una de las puertas principales de la ciudad. La Mezquita del Cristo de la Luz, también conocida como de Bab al-Mardum, por la puerta que da acceso a la ciudad, fue construida en el siglo X y es una de las mezquitas más antiguas de España. El Museo de Santa Cruz, encargado como hospital en el testamento del cardenal Mendoza, se inauguró a principios del siglo XVI. En la actualidad alberga una colección de arte y arqueología que incluye varias obras del Greco. La plaza de Zocodover, posiblemente de origen romano en su trazado, es conocida por su nombre árabe y en el siglo XV se instauró en ella la Feria de los Martes. Es la plaza más importante de la ciudad y lugar de encuentro para toledanos y visitantes. El Alcázar, con sus orígenes en un palacio romano del siglo III, fue construido en el siglo XVI y reconstruido en la primera mitad del siglo XX tras la Guerra Civil. Es uno de los castillos más importantes de España. La Catedral de Toledo comienza su construcción en el siglo XIII sobre los cimientos visigodos del siglo VI. Es una de las más importantes de España y es un ejemplo de la arquitectura gótica española. La Diputación de Toledo, de arquitectura palaciega, construido a finales del siglo XIX, en la actualidad alberga las oficinas de la Diputación Provincial de Toledo. El Palacio de Fuensalida fue construido por el primer conde de Fuensalida a mediados del siglo XV y es el mejor exponente palaciego del mudéjar toledano. Museo de El Greco. Se levantó a finales del siglo XX y principios del XXI sobre una casa del siglo XVI y un palacio renacentista. Alberga obras maestras como los 13 cuadros del Apostolado, las Lágrimas de San Pedro, Vista y Plano de Toledo y otras. San Juan de los Reyes. Se terminó en 1495, de estilo gótico isabelino. Iglesia y monasterio construidos por los reyes católicos en los siglos XV y principios del XVI. Escuela de Arte, construida a finales del siglo XIX sobre el segundo claustro de San Juan de los Reyes y un segundo edificio de principios del siglo XX sobre el convento de Santa Ana. En la actualidad ofrece cursos de arte y diseño.
Cortes de Castilla-La Mancha. Desde finales del siglo XX la sede del Parlamento de la Comunidad Autónoma se ubica en el antiguo convento de San Gil, que data de 1614.